Ahora vamos a aprender el punto deslizado. Este punto que vamos a aprender nos sirve para cerrar una vuelta, también nos sirve para unir un lado de la prenda con el otro lado, como para coserlo. Entonces ese punto es el que vamos a aprender ahora. Para hacer este punto voy a aprovechar esta muestra que tengo de puntos altos. Me falta solamente hacer mi último punto alto y de paso les enseño cómo se hace el cambio de color porque vamos a hacer los puntos deslizados, también llamado punto raso o punto enano en otros países, pero yo lo llamo punto deslizado. Lo vamos a hacer con este color, con otro color, para que así, como el punto es muy pequeño, para que así puedan ver la diferencia. ¿Ya? Entonces aquí vamos a aprender también cómo se hace el cambio de color. Miren. Acá voy a hacer mi último punto alto. Entonces aquí estaría pasando por 2 y tendría que cerrarlo aquí. Pero en vez de cerrarlo con este mismo color, cuando hacemos un cambio de color, siempre se cierra el último punto con el color que vamos a utilizar. Entonces lo cerramos con este color verde. Y con estos dos colores lo que hacemos es hacer 2 nudos y después estas 2 hebras o hilos lo vamos a perder con nuestra aguja lanera. ¿Ya? Entonces normalmente para hacer este punto deslizado se sube con una cadena o no, ya es de acuerdo al gusto de cada uno, pero yo prefiero subir con una cadena. Y vamos a voltear para empezar a hacer nuestro punto deslizado. Miren, aquí en el primer punto lo que hacemos es ingresar, jalamos ahí hebra y pasamos por el agujero. De esa manera hemos hecho nuestro primer punto deslizado. Vamos a volver a repetir. Ingresamos en el punto, jalamos hebra y deslizamos por ese agujero. ¿Ven? Así. Por eso es que en algunos lados también le dicen punto enano, porque realmente es muy pequeño este punto. Volvemos a repetir. Ingresamos, jalamos hebra y deslizamos por el agujero. De esa manera se hacen los puntos deslizados. ¿Ven? Así. Jalamos hebra y deslizamos. Así. Vamos a ir tejiendo puntos deslizados hasta llegar al final para que vean cómo se ve, cómo queda. Miren. ¿Ven? Como les digo, este punto deslizado normalmente se utiliza para tejer al borde, darle como un mejor acabado, también para unir una pieza con otra pieza. Ahorita vamos a unir dos piezas para que vean cómo es la unión de dos piezas con este punto deslizado, punto raso o punto enano. ¿Ven? Esta es una manera. Ahora vamos a unir dos piezas con este punto. Miren, vamos a imaginar que estas son dos piezas de una prenda, por ejemplo. Este es el delantero y esta es la parte de atrás. Entonces, para unirlo, lo que vamos a hacer aquí, aquí ya sé que lo cerré el último punto con este color. Entonces vamos a empezar agarrando las dos piezas iguales y vamos a agarrar un punto de este lado y un punto del otro lado. ¿Ven? Un punto de acá y un punto de la otra pieza y hacemos nuestro punto deslizado. Volvemos a agarrar el siguiente punto de un lado y un punto del otro lado y hacemos nuestro punto deslizado. Volvemos a agarrar un punto de este lado, un punto del otro lado y hacemos nuestro punto deslizado. Y de esta manera es una de las maneras que también utilizamos para poder unir nuestras piezas de tejido en vez de coserlo, por ejemplo. Algunas veces se cose con la aguja lanera, otras veces podemos unirlas así con un punto deslizado. ¿Ven? Ahora yo se los estoy haciendo con otro color para que ustedes puedan ver la diferencia. Y miren, de esa manera se unen dos piezas también. Ahora lo que vamos a hacer es repasar todos los puntos que hemos aprendido. Vamos a repasar desde el comienzo para que nos quede claro. ¿Ya? Entonces, lo primero que aprendimos
fue hacer nuestro nudo deslizado, ¿recuerdan? Para mí es más fácil hacerlo de esta manera. Ustedes utilicen cualquiera de las dos maneras que yo les enseñé, la que se les haya hecho más fácil. En mi caso, lo que yo hacía era poner el crochet así, abajo del hilo, dar una vuelta de 360 grados, agarrar ahí con una lazada, ingresaba ahí en ese agujero y acá lo jalaba y así formaba mi nudo deslizado. Ahora vamos a tejer las cadenas o cadenetas. Entonces después hacíamos así las cadenas, agarrando una lazada, pasando por el agujero, 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 agarrando una lazada y pasando por el agujero de esta manera. ¿Ven? Así hacemos las cadenas. Después aprendimos el punto bajo. ¿Cuál es el punto bajo? Ya saben que se sube con una cadena de altura y desde la segunda cadena ingresábamos, jalábamos hebra, nos quedaban 2 en el crochet y jalábamos otra hebra y pasábamos por esos 2 juntos. Así era el punto bajo. Después aprendimos el punto medio alto, que era antes de ingresar al punto, agarrar una lazada, ingresábamos al punto, jalábamos hebra, nos quedaban 3, así jalábamos, pasábamos con una lazada solamente por los 3 juntos. Así es el punto medio alto. Ahora el punto alto también es con una lazada, ingresábamos al punto, jalábamos hebra, pero aquí nos quedaban 3, solamente pasábamos por 2 y después por 2. De esa manera hacemos el punto alto o vareta. Ahora para hacer el punto alto doble era con 2 lazadas, agarrábamos una lazada, otra lazada, teníamos 2 lazadas, ingresábamos al punto, jalábamos hebra, pasábamos solamente por 2, después volvíamos a pasar por 2 y de nuevo por 2. Y este sería el punto alto doble. ¿Ven? Esos son todos los puntos que hemos aprendido. Y este último que hemos aprendido ahora, que es el punto deslizado, raso o punto enano, que es un punto muy pequeñito porque solamente pasábamos lazada así y deslizábamos. Así, es muy pequeño. Entonces esos serían todos los puntos que hemos aprendido. Espero que les haya gustado. Si los lograron hacer, me pueden dejar en los comentarios. Si les gusta el video, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Y si todavía no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse, a activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan ninguno de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que estén muy bien. Chao, chao.